Y seguimos transitando en este Santa Fe Reforma, disfrutando todo lo que vamos viendo en este proceso de reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe en su reforma parcial, pero importante, por cierto, porque allí hay elementos que se vienen charlando, la participación de las audiencias y de la gente que desea los cambios, que son escuchados por los convencionales y los convencionales que están haciendo un trabajo enorme a través de sus diferentes comisiones, y es por esto que cuando los encontramos disponibles, los traemos aquí a Santa Fe Reforma, como en este caso la recibimos a la convencional Alejandra Rodenas. Alejandra, gracias por el tiempo, sabemos que es lo más preciado que hay en este momento. Sí, la verdad que sí, pero bueno, muchísimas gracias al diario por darnos esta oportunidad, a este medio, porque hay una cosa que planteabas, ¿no? El tema del tiempo. Cuando decías eso, pensaba en que nosotros cuando se inicia este proceso constituyente, habíamos exigido como más para Santa Fe, como digamos, estamento político, una suerte de tiempo mayor para el diálogo y para la posibilidad de generar un núcleo de coincidencias básicas, que es lo que ocurrió en la reforma del 94. Lo hacíamos porque nos parecía que había una suerte de deslegitimación de la reforma, sobre todo porque algo que no pasa desapercibido para ustedes, no fue mucha gente a votar. Claro. Y no solamente no fue mucha gente a votar, sino que además también no se sabía muy bien qué era esto de la reforma de la Constitución. Había que explicarlo, hay que decirlo, ¿no? Exactamente. Uno tenía que, por lo menos en este sentido, decir en qué consistía, qué era lo que se iba a cambiar, que no es toda la Constitución, que son algunos artículos. Exactamente. Y bueno, son temáticas importantes, es justamente lo que se definió a través de la ley. Bueno, justamente por eso yo decía, yo te planteaba esto, que veníamos de un proceso de escasa legitimación, sobre todo por el tema electoral, y estamos llegando a un proceso de una legitimación muy interesante, que es la que te da la voz de la ciudadanía. Por eso nosotros concebimos este formato de las audiencias abiertas, de las audiencias públicas, desde todas las comisiones. Y la comisión que yo presido, que es la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, es algo así como la comisión marco, es donde la ciudadanía se siente más identificada a la hora del reclamo y de la expresión de su malestar, y en todo caso de aquello que le pide a los legisladores que tengan en cuenta acerca de cuáles son los derechos insatisfechos. Ha sido muy valioso el aporte de abrir esta Constitución y esta reforma a la ciudadanía, porque siente que puede hacer algo. Más de 700 proyectos presentados, gente que a lo mejor se unió. Yo vi quienes entregaban proyectos y tenían que ver con cuestiones de intereses muy loables. Digo, entonces, bueno, esto es muy bien visto por la ciudadanía, y ustedes han incluso escuchado esta semana, ha terminado esto de las audiencias, de poder escuchar al otro. Mira, ese es un tema que tiene que ver con la construcción normativa. Siempre la sociedad tiene como un registro acerca de la producción legislativa como bastante lejano. O sea, el legislador aparece como encerrado en una cápsula, como discutiendo desde la superestructura, digamos, respondiendo a veces a intereses político-partidarios que son legítimos, pero esto era otra cosa. Esto era la constitución, era la reforma de la Constitución de los santafesinos y de las santafesinas. O sea, esto había que ponerlo por encima de los intereses partidarios. Una de las metas que nos pusimos fue que no se partidizaran las comisiones y que esas audiencias públicas que nosotros hicimos ya 2 en Santa Fe y una muy potente en Rosario, tuviesen las voces más plurales posibles, porque justamente el segmento que implican las declaraciones de derechos y garantías tiene que ver con esta cuestión de la ciudadanía que reclama, de la ciudadanía que expresa su malestar, que le exige a sus legisladores, a sus convencionales, que todos aquellos intereses sectoriales aparezcan en la Constitución. No nos olvidemos que el legislador de los años 60, si bien nosotros tenemos una Constitución interesante, la de los 60... Sí, la pensaron muy bien, porque duró bastante tiempo y fue funcional en ese tiempo, pero obviamente ahora requiere una revisión como en estos artículos. Y la pregunta que te quería hacer es si pensás que quizás la discusión se ha centrado mucho en el Poder Judicial, en cómo será, o los cambios que tiene que tener el Poder Legislativo de cara a esta nueva Constitución, o hay otros temas que te gustaría traer a la escena. Yo creo que yo
integro también la Comisión de Poder Judicial, pero si yo te dijera que de los proyectos que vos mencionás, 450 pertenecen a la Comisión de Declaraciones y Garantías, es porque hay una sociedad que le está diciendo a la legislatura, o en todo caso a los convencionales, esta es nuestra realidad. Y nosotros tenemos derechos no protegidos, situaciones no contempladas en la normativa, y ese gran paraguas que debe ser de la, digamos, de la protección jurisdiccional que debe estar en la Constitución no está contemplado. Entonces hemos tenido desde las organizaciones ambientalistas, sí, los padres que se definen como familias, ¿verdad?, de personas con discapacidad, aquellos educadores que vienen a reclamar el derecho social a la educación, los segmentos vinculados con la libertad de prensa y libertad de expresión. Sí, sí. Hemos tenido... Los derechos digitales. Bueno, los derechos digitales es el gran tema, es uno de los grandes temas, porque obviamente en los años 60 no estaban contemplados. Aquellos que reproducen y que representan en todo caso a ese gran sector de la educación que es la científico-tecnológica, hoy tan vapuleada y bastardeada en la República Argentina. Los derechos de las diversidades, de las minorías, de las infancias. O sea, ha habido una gran cantidad... Hay algo que es precioso para la provincia de Santa Fe, que es el derecho de los pueblos originarios. No están mencionados en nuestra Constitución. Ellos hablan de dos cosas que a mí me parecen hermosas, que es nosotros somos preexistentes y persistentes. Entonces esto, me parece que cuando uno trata de volcarlo en la letra de la ley, está de alguna manera reflejando, te vuelvo a repetir, una sociedad que reclama, una sociedad que está insatisfecha, y por eso nosotros hablamos de una reforma con voz ciudadana. Es muy interesante y además el tiempo pasa rapidísimo porque, como bien decías, hay un tiempo determinado para la discusión y también para preparar definitivamente ya lo que se va a trabajar y posteriormente a votar, ¿no? Y es este tiempo que empieza la semana próxima, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en cuanto a definiciones, ¿en qué se pudo avanzar o qué es en lo que ustedes van a focalizar el trabajo de la semana siguiente? Nosotros hemos recibido reclamos de todos los sectores. Hay un sector también muy importante que me olvidé mencionar, pero que quiero decir que ese es aquel que nos está reclamando la protección de los derechos previsionales. Hoy el sector de los jubilados y jubiladas está haciendo... Vamos a ver muchos más jubilados porque la esperanza de vida se extiende. Exactamente. Así que seguramente va a ser un tema que persista con mucho tiempo. Exactamente. Con lo cual, bueno, por eso les digo, hay un segmento que es modificación de algunos artículos muy puntuales y después la incorporación de estos nuevos derechos que es la agenda del siglo XXI. ¿Quién puede dudar de que la agenda del ambiente, la agenda del agua, de las mujeres, de las diversidades, no tiene que estar presente? Yo creo que ahí es donde vamos a encontrar en esa agenda del siglo XXI las mayores coincidencias. Lo que nosotros ya habiendo finalizado las 3 audiencias, donde escuchamos a todos los actores sociales, ahora pasamos a una segunda etapa que ya nos empezamos a reunir la semana que viene. Obviamente, ojalá tengamos las mayores coincidencias entre los distintos sectores políticos. Pero también es cierto que va a haber dictámenes de mayoría y dictámenes de minoría. Obviamente que los dictámenes de mayoría van a ser los que se incorporen a la Constitución. Y los dictámenes de minoría serán aquellas versiones testimoniales de algunas cuestiones que a lo mejor no requieren, no tienen o no van a tener la mayoría necesaria. Pero yo confío mucho, confío muchísimo en la síntesis que hemos logrado, en que la escucha, en que esta suerte de semántica de la Constitución nos permita a nosotros lograr una síntesis. Lo pueden sostener con el testimonio de la gente, los que han pasado y los que han señalado quizás en reiteradas oportunidades los mismos deseos. Exactamente. A ver, cuando vienen los defensores del derecho del consumidor, por ejemplo, claro. O las minorías que requieren un reconocimiento que no está en la Constitución actual. Digamos, ¿cuál sería la duda acerca de esa protección? Yo creo que ahí es donde nosotros vamos a tener que poner el ojo y donde vamos a tener que despojarnos de la cuestión partidaria y entender que hay una sociedad que es la del siglo XXI que nos está reclamando esa formalización de sus deseos y sus reclamos, y vamos a tener que ser muy generosos, muy amplios y muy plurales. Claro. Hay quien dice que cuanto más acompañada esté la votación en torno a las propuestas, más
firmeza, más fidelidad tendrá la Constitución de la provincia. Entonces uno entiende que también va a haber en esto una mirada, por lo menos un poquito más laxa, en el tema de tratar de llegar a las coincidencias. Esa es la exhortación que nos hacemos, por eso las audiencias públicas, por eso la escucha activa, por eso la voz de la ciudadanía y por eso entender, te vuelvo a repetir, que la legitimidad de una norma no está dada por la voluntad del legislador aislado. La legitimidad de una norma te la da la cohesión con la sociedad. Esa es la materia de la que se nutre la norma. Entonces, sobre todo en una comisión como esta, que tiene, digamos, es muy variopinta, es muy diversa, bueno, tan así tendremos que ser nosotros a la hora de escuchar y de ser eco de esos reclamos. Bueno, y me parece que es importante también para esta cercanía con la ciudadanía, a partir de que vea cómo han trabajado, qué es lo que someten a votación, para esa reconciliación que aparece marcada por esto que señalabas en la menor participación electoral. Entonces, digo, la gente no fue a votar, uno quiere creer que estaban dadas las condiciones, no había una situación que lo impidiese, entonces digo, bueno, vamos a ver si a través de este trabajo también la gente entiende a qué, digamos, en qué están trabajando los legisladores, en este caso convencionales, y también esta demostración de quienes estaban en el Estado trabajando, no percibir su sueldo, el tema de los fueros. Me parece que por ahí también son cosas importantes que la gente lo está valorando mucho. Eso, veamos, haber renunciado a nuestras dietas, haber renunciado a los fueros, pensar en una Santa Fe con menos privilegios. Obviamente los legisladores tenemos que tener inmunidad en relación a aquello que decimos y cómo lo decimos, pero somos iguales ante la ley. Yo, digamos, he sido jueza, con lo cual para mí el principio de igualdad ante la ley es sagrado. Y por otro lado, esto que planteabas de la crisis de representación, yo creo que es tal cual así. O sea, si nosotros logramos con esta constituyente, con esta convención, ponernos por encima de algunas tensiones que se dan partidariamente, es muy probable que, no digo que vamos a reconciliar a toda la ciudadanía con la clase política, pero también es cierto que nosotros tenemos un desafío muy importante, que la Constitución venga a reforzar una idea de defensa de la democracia. Yo creo que nosotros estamos viviendo un tiempo muy singular. Yo tengo profundas objeciones con los oficialismos nacionales en relación a cómo se ha puesto en crisis el modelo democrático, el modelo de representación, el modelo de división de poderes. Y me parece que Santa Fe, que tiene una larga historia de respeto por la institucionalidad, puede convertirse en un ejemplo para el futuro. Y me parece que ahí podemos lograr que, no digo que la ciudadanía cambie absolutamente, pero que registre que hay una preocupación nuestra por entender qué es eso que necesita y estar a la altura de las circunstancias. Bien. Alejandra, es una charla hermosa, sé que los tiempos son acotados, pero quiero preguntarte, habiendo pasado por el Poder Judicial, si tenés alguna mirada en torno a lo que se ha estado trabajando en este aspecto y qué señalarías como destacado de este consenso que se va desarrollando a medida que se van reuniendo. Hay un punto que es central y que creo que nosotros llegamos para mí a definir una estrategia que, a ver, para quien como yo transitó los caminos del Poder Judicial, claro, ingresé al Poder Judicial como empleada, luego hice mi carrera como funcionaria, luego como jueza, que exista un mecanismo de selección y de remoción serio, donde estén representados todos los estamentos, donde también haya cargos selectivos y donde esté representada la academia, los colegios profesionales y también el sector de la política, en un Consejo de la Magistratura que funcione, para mí es fundamental como garantía del proceso de selección y, vuelvo a repetir, de remoción. O sea, que ese Consejo de la Magistratura tenga la hondura y la profundidad necesaria para que nosotros tengamos un Poder Judicial de mejor calidad. Porque en la crisis de representación también hay un desapego de la ciudadanía con respecto a las expectativas que tiene con respecto al Poder Judicial, que no siempre son satisfechas. Claro, porque son tres los poderes del Estado. Exactamente. Y en verdad la democracia se fortalece con estos tres poderes funcionando correctamente. Así que hay una mirada en torno a esto. Gracias por este tiempo, me encantó la charla y seguramente después, a medida que progrese todo esto, que nosotros decidimos trasladarla a la audiencia para que vaya conociendo qué es lo que sucede, si es que por allí no tiene el tiempo de verlo a lo largo de la semana y que también, bueno, pueda interiorizarse y conocer
así que es un poco lo que pretendemos con este espacio y creo que ha sido sumamente clara, así que gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias al diario y muchas gracias a esta apertura hacia la ciudadanía y esta consigna, ¿no? Una reforma con voz ciudadana. Así es, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una pequeña pausa, pero tenemos mucho más para compartir en Santa Fe Reforma. Quédense con nosotros, ya volvemos. Pero no lo podemos